nos da una terrible vergüenza lo que se ha visto en esta participación de la señora Dina, que viva en una constante negación y se la nota desesperada, ¿no? Por tratar de lograr algún tipo de aceptación de parte de la población, pero con el tipo de discursos que da, con el tipo de mensajes y cómo se presenta, no va a lograr cambiar esa percepción que tiene la población. Vamos a hablar sobre esta semana y las decisiones políticas que se han venido tomando, y ya están con nosotros nuestros amigos de siempre. Diana Pasaca, que es analista política del Puno, del sur, y Nicolás Fuentes, que es analista político de Trujillo. Siempre estamos en el norte, del sur, o midiendo el país a través de estos profesionales que tienen la forma de medir cuál es la sensación del Perú, porque, repetimos, no todo se concentra en Lima. Ayer participaba yo de un evento de la Universidad Católica sobre comunicación política a través de un análisis o un estudio que se ha hecho, y les decía, lamentablemente estos estudios son dos cosas: muy centralistas, muy Lima, y creo que no hay el expertise suficiente para hablar de medios de comunicación, porque no los conocen y no saben cómo se toman decisiones, y tampoco es que sepan de programación y las 24 horas del día cómo es que se marcan. Entonces, ahí tendrían que consultarle un poquito más a los que realmente están metidos en el día a día, sobre todo en la construcción de noticias. Algunas buenas, otras malas, con intereses y sin intereses, para hacer el disclaimer correspondiente. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días a ambos y bienvenidos una vez más a Hablemos Claro de hoy, sábado. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias siempre, y que sea exitosa la que nos da voz en las diferentes, o escucha al Perú desde diferentes lugares, así que nos encanta siempre poder participar con Exitosa. Muchas gracias. Gracias, Diana. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación, y siempre Exitosa abriendo espacio a las opiniones fuera de Lima. Bueno, yo estaba haciendo un resumen de los hechos más significativos a lo largo de esta semana, entonces empecemos por lo siguiente. Todavía ha estado en negación de la señora Dina Boluarte respecto a lo que pasó al inicio del año con las muertes en las manifestaciones. Diana, tú que vienes de una de las zonas que exige justicia hasta este momento. Sí, nos da una terrible vergüenza lo que se ha visto en esta participación de la señora Dina, que viva en una constante negación y se la nota desesperada, ¿no? Por tratar de lograr algún tipo de aceptación de parte de la población, pero con el tipo de discursos que da, con el tipo de mensajes y cómo se presenta, no va a lograr cambiar esa percepción que tiene la población. Y obviamente tampoco la van a recibir de buena manera por la forma en cómo llega y los resultados que tenemos frente a las investigaciones de estas 49 muertes en concreto, que no hay avances, no hay un ánimo de poder darles una respuesta política a la población, por ejemplo, cambiando al premier, ¿no? Entonces, terrible lo que estamos viendo de parte de la señora Dina Boluarte. Y bastante equivocado en sus afirmaciones, ¿no? Quienes han matado a nuestros hermanos en esas violentas manifestaciones fueron ellos mismos. Uno no se puede permitir este tipo de declaraciones, sobre todo viniendo de quien ejerce la función de presidente de la República. Nicolás, tu posición. No, yo creo que ahí concuerdo con Dina y contigo, ¿no? O sea, las expresiones de la presidenta el jueves son de una violencia supina, y sobre todo porque trata de cambiar el eje o el centro de la problemática, que fueron las muertes, y trata de trasladar el problema hacia una victimización, hacia ella misma. Entonces, digamos, la líder de un país no puede tomar una problemática social y cambiar el eje del debate hacia una autovictimización de lo que viene sucediendo. O sea, lo que uno espera de una líder de un país es que tome cartas sobre el asunto y solución, o por lo menos aplaque, digamos, la ira de los peruanos en Pichanaki. Uh-huh. Además, dijo, ¿no? A mí nadie me va a amedrentar con palabras como Dina asesina, que es finalmente lo que le suelen decir en plazas y en movilizaciones cuando ella visita determinada zona del país. Pero bueno, son palabras, expresiones que se tienen que comentar. Creo que es importante hacerlo también, sobre todo terminando la semana, que suele ser bastante vertiginosa en el desarrollo de las noticias. Pero no hay que escapar de ellas, o sea, del fondo realmente de lo que sucede. Vamos dejando en todo caso los comentarios de la señora, que creo que deberían
ser otros, pero ya vemos, ¿no es cierto? Hay este estado de negación, repetimos, pero además una estrategia para evitar constantemente asumir cualquier tipo de responsabilidad respecto a lo que se hizo ya entrando en su gobierno. Ahora, esta semana también se han dado cambios en el gabinete y ahí sí quisiera ahondar un poquito más, porque yo esperaba, por ejemplo, de que hubiera una renovación con la salida de Alberto Otárola, pero esto no se dio y no se va a dar. Creo yo que esto va a permanecer al menos en el mayor tiempo posible, porque le decía yo a la audiencia que nos estaba viendo y escuchando de que hay una determinada sociedad, sobre todo un pacto ahí de defensa, ¿no? A propósito de esta responsabilidad sobre las muertes. Pero claro, cambian ministerios y uno de los más cuestionados es el Ministerio de Justicia. Entonces ahí también quisiera abrir un poquito el comentario de cada uno de ustedes. ¿Qué les ha parecido en principio estos cambios y cuáles han sido, si han sido positivos, negativos y qué es lo que consideran respecto a la designación del ministro de Justicia, que es en estos momentos el que tal vez tendría que dar un paso al costado, si es que no le han pedido la renuncia en estos momentos? Diana. Sí, mira, si a Castillo le cuestionaban la calidad de los ministros que nombraba, aquí también tenemos esas falencias, ¿no? Donde no se analiza, pareciera, los perfiles de las personas que van a liderar estas carteras y que tienen muchos temas prioritarios que trabajar, ¿no? Por ejemplo, el de justicia, que lo mencionabas como el más observado, es un claro mensaje de que la señora Dina no toma las decisiones. Hace un ratito tú decías, parece que hay un cogobierno. Yo diría que más bien está gobernando el señor Otárola, que parecía que él toma las decisiones y de repente la señora Dina, un poco en su desesperación, porque quiere librarse de cualquier tipo de proceso, imagino yo incluso de la cárcel, pues hace caso, ¿no? Y no puede cuestionar, porque un ministro con sentencias por violencia o por alimentos, con denuncias por violencia familiar, que ha amenazado hasta de muerte a su expareja y que incluso han mostrado hasta que en redes sociales el señor seguía ciertas páginas especiales de repente para él, que está en su derecho, ¿no? Es una persona, no podemos cuestionarle lo que le guste, no le guste, pero para llegar a un puesto de esta catadura, pues necesitamos gente que tenga moral, que sea pues académicamente también intachable, y las llamadas entre los hermanitos pues definitivamente ensombrecen toda esta designación. Entonces, si teniendo estos antecedentes la señora Dina no dice nada, es claramente que la señora no está gobernando, ¿no? Nicolás, yo también esperaba que hubiera mejores designaciones, por ejemplo, en carteras donde se demanda mayor acción. El Ministerio de Agricultura ha cambiado de manos, pero no sé si sea la persona correcta la que tenga el control, porque ahí en ese ministerio hay cosas que están fallando a propósito de lo que estamos enfrentando con los fenómenos climatológicos y la afectación directa del agro, ¿no? El tema de la ministra de Educación, ¿no? Que le piden la renuncia. Ahora esa ministra que se acaba de ir tampoco es que haya hecho nada contundente por la educación. Yo sé que hay quien asume una posición, pero la verdad que particularmente lo más que hizo fue decir que el Ejecutivo tiene que observar esta ley que busca incorporar a 14.000 maestros, ¿no? Que eran itinerantes. Entonces, no sé qué más. ¿Qué opinas? Bueno, mira, hay dos o tres cosas al respecto de este nuevo cambio de gabinete. ¿Ya? Lo primero es de que no puedes tú elegir funcionarios 100% técnicos, como en el caso que tú mencionas de Midagri, que es la ex directora general de Planeamiento y Presupuesto, a ponerla en un puesto político, porque el puesto de ministro es político. No necesariamente el cabeza o la cabeza de la cartera, en este caso de Midagri, tiene que ser un técnico de profesión, sino tiene que ser un tomador de decisiones. Y para ser tomador de decisiones tienes que haber tenido experiencia tomando decisiones, y tomando decisiones de alta dirección a nivel nacional. Entonces, digamos, un director general de Planeamiento y Presupuesto no toma ese tipo de decisiones a nivel político, que es lo que necesita básicamente el país frente a la crisis alimentaria. Es decir, llevar la propuesta y debatirla en Consejo de Ministros. Entonces, eso sucede no solamente en Midagri, sino en Minedu, en producción y en las demás carteras.
Ahora, lo segundo es el cambio de cartera de Daniel Maurate, que, digamos, a viva voz es cercano a la misma presidenta, ¿no? Y rivaliza en posiciones de mando con el premier. Ahora, un político que pasa de cartera en cartera es la principal y más clara señal de que tiene cercanía al poder. Y el problema es de que cuando tú tienes un cabeza o un líder, como en este caso el PCM, y tienes un ministro que trata de hacer las mismas funciones, pero en la sombra, eso de ahí genera inestabilidad dentro de la misma cartera de ministros. Y por lo tanto, el piloto automático al que estábamos acostumbrados se desmorona o se cae como un castillo de naipes. No sé qué vaya a pasar más adelante, pero creo que no hay mayor decisión respecto a hacer cambios mucho más a profundidad, ¿no es cierto? Y también ahí está este enroque en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que sacas a otro ministro y lo llevas a otra cartera, básicamente no sabemos para qué. Hay quien dice que lo que se busca también es tener determinado control de ministerios y no perderlos y tratar de accionar lo más que se pueda en el tiempo que dure, obviamente, el gobierno, ¿no? Entonces, ahí está el desarrollo de los cambios en el gabinete ministerial, sobre todo en un momento bastante llamativo, ¿no? Donde se está sustentando esta semana, por ejemplo, el presupuesto general de la República, donde hay un incremento de al menos 10%, si no 12%, donde hay una mayor demanda, por ejemplo, de acciones en seguridad ciudadana. Sobre el ministro del Interior no se ha dicho nada y el señor también está ahí divagando, ¿no? No es que haya sido, o sea, un ministro que dé la talla en ese aspecto, ¿no? Hay exitosa. Y otras cosas más. Entonces, ahí está el tema del gabinete ministerial. Tendría, en todo caso, Diana, ¿tú crees que la presidenta o el señor Alberto Tarola exigirle ya la renuncia al señor ministro de Justicia, o crees ahí que lo están dejando pasar? Porque ya pasaron 3 días y en el menos de 2 ya le iniciaron una investigación en el Ministerio Público por hechos bastante fuertes. Sí, definitivamente tendría que haber alguna señal de escuchar pues a la población, tanto que dicen que van a escuchar, que quieren pacificar, que quieren sacar adelante el país, ¿no? Entonces yo creo que sería importante de que escuchen estas voces de alerta. No son una, sino son muchas las que están muy preocupadas por este ministerio que debe velar por la justicia, y no puedes tener a una persona con tantos antecedentes liderándola, ¿no? Y no solo eso, sino hay muchos temas en el país que están preocupando a la ciudadanía: la inseguridad ciudadana, la inseguridad alimentaria, la atención en salud. Y sé que este tema del presupuesto, por ejemplo, que ya han expuesto y que ha incrementado, lo que no sabemos es cómo van o de dónde va a salir la plata para atender todas las demandas que se tiene y todos los proyectos, los presupuestos que se están armando para el 2024, ¿no? Son temas que a la población le interesaría conocer, ¿no? Bueno, para el próximo año se tiene previsto un presupuesto de 16.000 millones de soles en seguridad. El tema es exactamente qué van a hacer con esa plata, porque los planes, la verdad que son, cojean, no están bien elaborados, estructurados. La semana pasada analizábamos el plan de seguridad Boluarte, entre comillas, y era más de lo mismo. No había un cambio profundo, por ejemplo, en el Código Procesal, como se ha venido reclamando hasta este momento. Pero bueno, son exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos. Voy a regresar con ustedes luego de la pausa. Pero antes, para que ustedes sepan, porque es que estamos hablando del ministro de Justicia en esta primera etapa, analizando los cambios en el gabinete ministerial, es que al ministro se le ha iniciado una investigación. La primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ha iniciado una investigación preliminar contra Eduardo Arana Issa como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente cohecho activo específico en agravio del Estado. Compleja su situación, ¿no? En otras circunstancias ya tendríamos al ministro fuera, ¿no es cierto?, expectorado del gabinete en tan solo horas, pero parece que esa decisión no la están tomando o no la están cavilando dentro del gobierno. Bueno, 8 de la mañana con 28 minutos, vamos a la pausa y volvemos con nuestros amigos analistas políticos de las regiones más importantes del país. Volvemos. Y estamos conversando con Diana Pasaca, analista política de Puno, y con Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo, para todos los que nos ven y nos escuchan.
un buen fin de semana, pero hay que estar atentos a lo que está sucediendo y repasamos la semana a nivel político. Hemos hablado del Ejecutivo, las declaraciones de Dina Boluarte, los cambios en el gabinete ministerial y este cuestionamiento hasta este momento de uno de los ministros, en el caso del ministro de Justicia, que en menos de 2 días de designado ya tiene una investigación abierta por parte del Ministerio Público por instigación, ¿no es cierto?, a determinados jueces fiscales que fueron parte, ¿no?, de los llamados cuellos blancos. Es una denuncia muy, muy fuerte contra él y hasta este momento todavía sigue dentro del gabinete ministerial, a menos que ya se haya tomado algún tipo de determinación dentro del Ejecutivo. Ahora, mientras el Ejecutivo, la presidenta están en este espacio, en esta toma de decisiones, entre comillas también, el Congreso de la República es otra de las instituciones ampliamente cuestionadas donde se nota claramente los intereses, ¿no? Entonces ahí yo también quisiera preguntarles a ustedes cómo es que ambas partes del país han empezado a mirar lo que está haciendo el Congreso esta última semana, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia. Saben que hay una investigación que se ha dado inicio, ¿no?, en la Comisión de Justicia por 14 días y lo que se dice es que se buscan bajarse a la Junta Nacional de Justicia. Lo otro es que también se está buscando cambiar las reglas de juego con respecto a, por ejemplo, las relaciones que tenemos con la OEA, y seguimos en el Congreso, o se sigue hablando en el Congreso, de protestar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miren, una institución como el Congreso, ¿cuántas organizaciones está empezando a tocar en el plazo de 5 días, ¿no? Diana. Sí, una gran preocupación y que el Congreso de la República no sea racional, eso lo sabemos, ahí solo implica la fuerza de los votos de repente o la cantidad de los votos, y que cada vez que pueden pongan en vilo, pongan nuestra débil democracia en peligro, ¿no? Y no, mira, ni siquiera se aperturó una investigación o se formó una comisión investigadora frente a las muertes, que fue grave, 49 peruanos asesinados y además los otros hermanas que han muerto en diversas situaciones durante este tema de las protestas, ¿no? No hay investigación, no ha habido un tema de decisión política para tratar de hacer algo para darle buenas señales hacia el país. Sin embargo, en este tema, hasta increíblemente, generan una investigación sumaria. Prácticamente es más que evidente que lo que ellos quieren es bajar a toda la Junta Nacional de Justicia, y eso está en el artículo 157 de la Constitución, donde dice que los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave, mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto conforme de 2/3 del número legal de miembros. O sea que al decir vamos a hacer una investigación sumaria por 14 días, prácticamente eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Que van a traer abajo a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y eso es muy preocupante. Es decir, continúa la captura de las instituciones. Ya lo hicieron el año pasado con la SUNEDU, si no me equivoco, y otras instancias más. Entonces esa ya es una estrategia. Capturar la mayor cantidad de instituciones, el Tribunal Constitucional, la SUNEDU, acabar con determinados tipos de reformas. Ya viste lo que está pasando con el tema de los maestros, ¿no? Estos que los quieren nombrar, que son 14.000, gente que no pudo pasar las evaluaciones de manera constante y que no serían lo mejor para la oferta educativa tan mediocre en el Perú. Nicolás, sobre aquello que hemos estado sosteniendo con Diana, el tema de trastocar las instituciones. Mira, el trastocar las instituciones claramente es una falta de institucionalidad que tiene el país, ¿no? Pero realmente, más allá de eso, el grupo de congresistas que promueve esta moción básicamente son, por decirlo menos, patéticos, ¿ya? Pero el trasfondo es el mensaje que damos al exterior y el mensaje que recibimos nosotros como peruanos, ¿no? A ver, el Congreso de la República hace investigaciones y hace juicios políticos, no hace juicios de índole jurídica, sino lleva a los distintos cabezas de las demás instituciones a juicios políticos por la toma de sus decisiones.
Entonces, que el Congreso de la República mande, digamos, tenga una moción para investigar a la Junta Nacional de Justicia, es inaudito, pues, es extralimitarse por encima de las capacidades que tiene o que puedan tener los propios congresistas, ¿no? Yo no creo que vaya, digamos, de que esto tenga consecuencias graves. Lo que yo creo que deja así un precedente de trastocar instituciones, pero no creo que tenga, digamos, algún efecto tan grave después de estos 14 días de investigación. Sí, yo también creo, ¿no es cierto?, que el tema de la Junta Nacional de Justicia lo estamos elevando a la máxima potencia. Hay quien dice que tocar a la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, es atentar contra la democracia. Y no sé si eso sea realmente lo correcto. Yo lo que siento es que en este país todo el mundo toma posición en función a lo que creen que es lo que más le conviene, o sea, a sus propios intereses, y que aquí hay grupos, ¿no es cierto?, que están en esa defensa de no perder su espacio, no perder su cuota de poder. Eso es lo que yo particularmente creo, y no sé si ustedes piensan igual. Diana. Sí, seguramente no quieren perder la cuota de poder, pero el tema está en también, hace un momentito decías, están tomando las instituciones y hay muy pocas que quieren de repente para que todas las decisiones que ellos puedan tomar desde el Congreso no sean cuestionadas, ¿no? Y eso se nota con algunas sentencias o algunas decisiones que el TC emite. Pero mira, si es que se logra esta destitución, no sé, de la Junta Nacional de Justicia, ahí está el tema, pues, de la elección de los funcionarios del sistema electoral, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, del RENIEC, del OMPE, que se supone están a cargo no solo de la Junta, sino de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también ya está tomada, que también ya tienen cierto control sobre el titular de esta institución. Entonces, por eso es la preocupación en torno al tema democrático también, ¿no? Y nosotros esperamos que en estos 14 días, claro, no sea tan dramático, vamos a ver 14 días, a ver cuál va a ser el resultado de la investigación, pero podría prever, por la forma en cómo se ha aprobado esta investigación, como 84 votos a favor, imagínate, solo faltan 3 más para que los resultados de la investigación digan, entonces se destituye a todos, y ahí sí nos vamos a quedar sorprendidos y nos vamos a caer de nuestras sillas, ¿no? A ver, pues, en 14 días, si es que no es grave, veremos, ¿no? Ojalá que haya un poco de racionalidad, de criterio ahí en el Congreso, que es mucho pedirles, ¿no? Bueno, ahí sí, yo coincido contigo, pides mucho. El tema de la racionalidad en el Congreso pues es prácticamente inexistente. No hay quien tenga esta capacidad para poder unir criterios, es algo completamente ausente. Bueno, entonces ahí estamos con el Ejecutivo, el Legislativo, en estos vaivenes que se han ido presentando durante esta semana, y yo creo que seguimos involucionando en lugar de seguir avanzando como país. Pero también decía al inicio del programa, y si ustedes habrán escuchado, y que creo que el público además la tiene que tener muy bien claro, que la noticia más llamativa de esta semana y seguramente la más importante es que se ha confirmado, ¿no es cierto?, de que el sistema político, la clase política en este país es altamente corrupta, y no lo digo yo, lo ha dicho Jorge Barata en una audiencia pública. Eso sí quisiera yo que ustedes tuvieran algún tipo de análisis muy particular, porque esto no es una declaración cualquiera, es una lastimosa declaración, ¿no es cierto?, que una vez más ratifica que estamos ante personas que están, que no piensan en país, sino piensan obviamente, y repito de esta manera constante, en sus propias necesidades, intereses, objetivos particulares, enriquecerse o enriquecer a su propio entorno. Nicolás. Bueno, a ver, ahí hay, digamos, dos tipos de percepciones, ¿no? La percepción pública, o digamos del ciudadano, de que simplemente le han validado una hipótesis de que por años lo han tomado y lo han internalizado como cierta. Es decir, el votante peruano ya ha asumido el costo de que los políticos y los partidos políticos sean financiados por empresas que promueven intereses para, digamos, potenciar a su candidato de preferencia y así habiliten, pues, megaobras. Eso de ahí, como ciudadanos y como votantes, ya está internalizado el costo, así que a estas alturas es quizás un poco irrelevante. Lo otro es de que las declaraciones de Baratra sí llenan, digamos, piezas del rompecabezas que sí pueden mover piezas políticas en el actual gobierno. O sea, digamos,
para los ciudadanos es irrelevante el dato, es simplemente la validación de una hipótesis que ya teníamos, pero en el rompecabezas, digamos, de la toma de decisiones a nivel nacional, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, ahí vamos a ver cómo se mueven las piezas de ajedrez, ¿no? Que va a ser lo más interesante que va a suceder de aquí en adelante. Yo no considero que sea tan mínimo, porque lo que dice Barata, ¿no es cierto?, es que fueron aportes de campaña. Habría que decirle a la gente que esos aportes de campaña finalmente no fueron tanto aportes de campaña. Lo que son y lo que fueron en su momento fue coimas simuladas que luego se terminaron pagando, ¿no? Y quienes terminaron pagando esas coimas fueron o somos, o hemos sido cada uno de nosotros hasta este momento, porque finalmente de dónde es que sale la plata es obviamente lo que nosotros pagamos en impuestos, de lo que recauda del Estado. O sea, ¿cómo digo? O sea, el peruano, el votante peruano, el ciudadano peruano, desde hace por lo menos 10 años ha acostumbrado a los políticos a soportar cualquier tipo de actitud contra la ética. Uh-huh. O sea, el peruano ya tiene, digamos, en su termómetro de tolerancia de ética ya tiene un callo. O sea, el peruano ha mal acostumbrado a los políticos a tratarlo de la peor manera posible, el ciudadano, el votante. Y si bien es cierto, eso tiene un trasfondo de que al final el tema de la corrupción redunda sobre los impuestos que nos sacan a todos los peruanos, lo cierto es que eso ya son costos internalizados. Si quieres tú pregúntale a un votante, por ejemplo, a un ex votante de Alan García si dejaría de votar por Alan García por estas declaraciones, bueno, o a un votante de Keiko Fujimori si dejaría de votar por Keiko Fujimori. No lo va a hacer. Bueno, en eso tienes toda la razón, eso es cierto también. El problema pasa por nosotros mismos, también lo decía yo, ¿no? Diana, ya para ir terminando, tu punto de vista. Sí, es como nos hemos resignado, de repente es lo que quiere decir Nicolás, ¿no? Nos hemos resignado a que el votante diga, no importa que robe, pero que haga y bueno, hay una crisis enorme en el sistema político. Nosotros, cuando hablamos de políticos, no tenemos políticos, tenemos sino delincuentes de turno, y discúlpenme, quizás no todos, pero una gran cantidad, ¿no? Entonces el elector se resigna a votar por quién le va quién le va a robar en esta gestión. Y es que tenemos un tremendo problema, no se trata de izquierdas o de derechas o de posiciones que nos venden, ¿no?, en el momento de las elecciones, sino de seres humanos de repente que no tienen la calidad, la moral y toda la crisis además que hay en los partidos políticos y que no dan oportunidad de repente a buenos talentos, a gente profesional, a gente moral que pueda llegar a estos cargos, sino a quienes pagan los cupos, a quienes son familiares. Entonces tenemos un tremendo problema y ahí se nota con lo de Barata, y seguramente hay muchos otros que hayan financiado pero que no dicen nada y que están callados, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos, muy amables por estar esta mañana aquí en Hablemos Claro. Creo que es importante siempre tener un balance de lo que pasa en el país a través de las regiones. Yo quiero recordarles una cosa, gracias en principio a Diana Pasaca, analista política de Puno, y a Nicolás Fuentes, analista político de Trujillo. Quiero decirles una cosa que creo que es importante, porque aquí en Exitosa nosotros no estamos mirando a Lima, estamos mirando al país, estamos tratando, ¿no es cierto?, de unirlo más, cada vez más. Por eso es que nuestra programación es independientemente de Lima, específica, porque se tienen que conocer los contextos. Yo no sé lo que pasa en Arequipa, yo no sé lo que pasa, por ejemplo, en Trujillo, lo que pasa en Puno. Cada situación, cada entorno es completamente diferente y las autoridades son diferentes y las clases sociales son diferentes y los empresarios son distintos y sus necesidades son disímiles, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros apuntamos siempre en determinado momento a escuchar al país con sus profesionales, que los hay, y muy buenos a nivel nacional, y que los medios parecen no entenderlo, y entonces tenemos este problema de centralismo que es un problema también porque no nos permite entendernos. Lima no es el Perú, y eso es lo que siempre queremos dar como mensaje a través de estas conexiones que hacemos y esta programación macro regional, que las encuestadoras parecen tampoco entenderlo, ¿no? Entonces, no nos medimos por los índices de sintonía, nos medimos por lo que la gente nos dice y por, obviamente, tocar al Perú, que, repito yo, tiene 33 millones de personas que ameritan, ¿no?, ser escuchadas.